Muy buenas tardes, mi nombre es Hugo Acosta Martín del Campo, director de Cultura. El día de hoy continuamos con las actividades del Festival Cultural de marzo, este año 2021 en su modalidad virtual. Ya iniciamos el día de ayer con varias actividades, presentamos la conferencia magistral a cargo del doctor Luis Fernando Guerrero Vaca. También presentamos la exposición escultórica Rostros del maestro Carlos Terrés y el espectáculo interdisciplinario Huitzil, Cosmogonía Prehispánica. Hoy continuamos con una actividad en el terreno de la literatura y presentaremos el libro El Mictlán de los Sueños, un libro que escribe Roberto Carlos Rodríguez Villalobos y quien pues me da muchísimo gusto que lo presente un escritor ya reconocido por todos nosotros aquí en Lagos de Moreno, José Miguel Becerra López, a quien le agradezco muchísimo su colaboración, no solamente en este, sino en otros eventos que hemos transmitido para ustedes. Y bueno, yo quiero invitarlos a que consulten toda la programación del Festival Cultural de marzo. Ya los programas están distribuyéndose en diferentes puntos de la ciudad, que sigan las redes sociales de Cultura Lagos, de Gobierno de Lagos de Moreno, porque ahí es donde estaremos transmitiendo este y todos los eventos que durante este periodo, del 19 al 31 de marzo, estarán disponibles para todos ustedes. Muchísimas gracias y los invitamos nuevamente a que se queden con nosotros. ¿Qué tal? Buenas noches. Nos da mucho gusto estar aquí con ustedes en esta presentación del libro El Mictlán de los Sueños de el autor Roberto Carlos Rodríguez Villalobos. Agradecemos la invitación que nos ha hecho a participar en esta presentación de la Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Lagos de Moreno, así como al personal encargado de llevar a cabo el evento del Festival Cultural de marzo, especialmente a su director, Hugo Acosta, por la invitación a la presentación de este libro. De igual manera, queremos agradecer la invitación a dar unas palabras unos comentarios al autor por compartir esta obra y por el intercambio de puntos de vista que tendrá lugar en unos momentos. Creo que siempre es agradable ver aparecer publicaciones nuevas en nuestra ciudad. Eso habla de que hay interés de parte del público por la lectura, pero también por el lado de la creación, por el lado de la escritura. Sabemos de las dificultades que encierra la publicación de una obra y por eso siempre es grato ver cómo aparecen cada cierto tiempo títulos nuevos, en este caso, este libro de Roberto Carlos Rodríguez Villalobos. Bien, para la exposición invito a Roberto a hacer un intercambio de ideas. Yo estaré dando algunos comentarios acerca de la obra en lo que fue mi lectura, y a partir de esta lectura, pues invitamos al autor a compartirnos cuál fue su proceso de escritura. Bien, bueno, de entrada yo estaba un poco preocupado, bueno, no preocupado, yo tenía la curiosidad de saber quién era el autor. En algún momento me formé una idea a partir de la lectura y creí ver por ahí a un joven, posiblemente preparatoriano, redactando estas notas, tratando de imaginar por dónde darle cauce a la historia. Y bueno, me encuentro con que Roberto pues ya es una persona mayor de la que yo creía. No había tenido el gusto de conocerlo hasta este momento, y bueno, me gustaría comenzar esta presentación invitando a Roberto a presentarse de manera personal. ¿Quién es Roberto Carlos Rodríguez Villalobos? Bueno, pues buenas noches. Antes que nada quiero agradecer la oportunidad de presentarlo, este esfuerzo que hago para
incurrir en el mundo de las letras, a ti personalmente, a Hugo y a toda la administración de este evento que es magnífico cada año en nuestro municipio para festejar nuestro aniversario. Y pues eso, primero que nada agradecer. Y pues ¿quién soy? En realidad yo soy una persona de formación académica de ingenieril, es decir, estudié en una carrera de ingeniería electromecánica aquí en Lagos de Moreno y ejerzo. Gracias a Dios tengo un trabajo pues, que le da el sustento a mi familia. Sin embargo, siempre he tenido un gusto por la lectura casi de todo tipo. No podría decir que tengo una afiliación por algún tipo de lectura. Disfruto en general de la lectura y siempre tuve la espinita por crear algo. Siempre tuve la espinita por poder crear algo, por hacer algo propio, por generar algo propio. Y pues fue de la forma en que empezó a nacer un poquito esa inquietud. Porque en realidad mi formación pues no tiene, pues la verdad dista mucho, está bastante por demás lejos de lo que es la creación literaria. Sin embargo, mi gusto sí está muy encaminado, es decir, lo que me apasiona hacer hacia mi persona es la lectura principalmente, y hoy en día ya puedo decir que más la escritura, porque a raíz de este logro, que para mí es personalmente un gran logro, pues ya me fui como hilo de media, haciendo algo más de cosas. Sin embargo, pues sin dejar a un lado pues lo que da sustento a mi familia, ¿no? Que también es algo que me gusta mucho desde mis principios estudiantiles, pero pues hoy en día pues he logrado tener más o menos un balance entre ambos mundos, igual como pasa en el libro justamente. Bien, Roberto, ¿tú eres de aquí de Lagos de Moreno? Sí, oriundo de aquí de Lagos de Moreno. ¿Estudiaste también aquí? ¿Fue tu formación dentro de la institución pública o en qué lugar? Correcto, de hecho toda mis estudios desde el preescolar hasta la formación universitaria fue aquí en Lagos de Moreno. Todos afortunadamente en la formación pública, que es pues yo al menos siento que me trajo lo suficiente y necesario para desempeñarme en el mundo profesional. Y pues sí, prácticamente fue toda mi carrera por varias razones aquí en Lagos de Moreno. ¿Y cómo nace en Roberto este interés por la escritura? ¿Es a partir de alguna lectura en específico? ¿Es por influencia de algún maestro? ¿Cómo inició en ti? Sería pues simplificarlo mucho si digo que hay algo en particular. Sin embargo, sí debo hacer una confesión. Con mi esposa lo confesé alguna vez, que lo más certero que tengo es que nació por las razones incorrectas. Y eso me frenó mucho a poder finalizar esta primera obra, que fue mucho más pesada que lo que vengo haciendo hoy en día, porque haciendo memoria veía algo como de soberbia en mi intención de decir quiero hacer algo, por el simple hecho de hacer algo, y no porque de veras tuviera una inspiración o porque de veras tuviera una idea pues original y franca de que podía plasmar algo que aportara. Entonces eso, pues más que abrirme la oportunidad de ser creativo y de traer algo bueno y nuevo, pues me frustraba porque yo sentía que podía crear algo cuando en realidad pues tenía que hacer mucho más análisis, mucho más estudios, y ver a mis autores favoritos y ver cuáles son sus técnicas, y a pesar de no tener formación, pues buscar cuáles son las formas de narrativa, si va a ser con diálogos, si va a ser esto, lo otro, y hasta que tuve la humildad de decir, ok, no puedo. Sí está bien, si quisiera, sí es mi pasión lograr crear algo, pero no puedo. Entonces me empecé a fijar mucho ahora en la técnica, y lo que me sirvió mucho fue releer libros que me gustaban mucho, sobre todo de Mario Vargas Llosa, y fue donde detecté que podía ser yo mismo creando, porque me di cuenta pues en su obra que le valió el Premio Nobel de Literatura, En la ciudad y los perros, que habla con muchos peruanismos, si se permite la palabra. De hecho, al final, en la obra vienen pues como un diccionario, de que yo puse esto, pero en español significa esto otro. Porque él, siendo un Premio Nobel de Literatura, dijo, yo voy a ponerle las palabras que a mí me nacen. O sea, pudiendo él neutralizarlo como lo hacen la mayoría de autores de habla hispana, buscan un español neutro, para que tenga un alcance a toda habla hispana, ¿no? Desde España hasta la Patagonia, cualquier persona de habla hispana puede entenderlo. Vi que Mario Vargas Llosa, al menos en esa obra, no busca eso, al contrario, hizo algo peruano para los peruanos. Sin embargo, le valió el Premio Nobel de Literatura. Entonces dije, puedo hablar como yo. Esas palabras que me hizo el honor de leer son mis palabras. Es como yo hablaba a esa edad, obviamente, porque es un adolescente
el protagonista, pero son mis palabras, es la forma en que yo interactuaba con mis hermanos, con mis amigos, etcétera, y eso me facilitó mucho. Dije, puedo ser yo, y quien lo lea, pues que me lea a mí, y no, al quitarme yo esas ataduras de ser algo ostentoso, algo para lucir, y cuando caí en cuenta que podía crear algo mío, dije, creo que se puede, y empezó a fluir un poco más, bueno, mucho más de hecho, porque pues logré crearlo al fin. Y sí, pues, si hubiera una inspiración para poner, sería la forma de escribir de Mario Vargas Llosa. De hecho, si nota, seguro que le copio bastante la técnica de el diálogo, la descripción, luego el diálogo, la descripción. Pues al final, repito, como no tengo la formación, pues yo copié de quien me gusta como escribe. Excelente, es un ejemplo que habría que seguir, pues, y lo siguen y lo seguimos cuando iniciamos en cualquier disciplina. Nos fijamos en los maestros y tratamos de imitar la técnica de los maestros, que es válido. Muy bien, bueno, hablando un poco acerca del libro, Roberto nos habla un poquito acerca de su persona, es muy interesante. Yo creo que más de algún joven por ahí se va a identificar con estos inicios que tiene Roberto, que de alguna manera cualquiera que nos hemos acercado a la escritura, vivimos estas incertidumbres de cómo hacerle para crear, para sacar adelante una obra. Por eso menciono que muchos jóvenes, sobre todo de edades adolescentes, que van terminando la adolescencia, podrían verse reflejados en este caso de Roberto. Bien, me gustaría hablar un poquito acerca del libro. El libro pues lleva por título El Mictlán de los Sueños, y el título alude directamente a una cultura, a la cultura mexica, en México, la cultura azteca, y directamente a los mitos, directamente a personajes de la cosmología azteca. Por ahí el Mictlán es una de las regiones del inframundo, y bueno, la historia está ambientada en este espacio. Yo había sacado algunas anotaciones en relación a esta mitología, porque me pareció muy interesante comentarlo, ya que es el título del libro, porque bueno, el Mictlán, como parte de este mundo, de este universo, como lo creían los aztecas, forma parte, como con otros 9 espacios o regiones del inframundo, de la muerte. Son los espacios que sigue el alma una vez que fallece y que va a buscar un sitio donde descansar eternamente. El Mictlán, voy a leer algo que anoté por aquí. Dice: al Mictlán iban los que morían de muerte natural, fueran señores o masiguales, sin distinción de sin distinción de rango ni riqueza, o de enfermedades que no tenían un carácter sagrado. Para llegar, el muerto debería de atravesar 9 regiones, de las cuales se descendería simbólicamente, como lo hace el dios Sol Tonatiuh, todas las noches dentro de las fauces del Señor y la Señora de la Tierra, Tlatecutli y Tlalcíhuatl, en el inframundo. 9 regiones que forman la travesía del submundo, con obstáculos específicos que expresan niveles de putrefacción, es decir, estos estados que va siguiendo el cuerpo, la materia, hasta descomponerse, y llegar a la liberación del alma del cuerpo, es decir, su tonali, logrando así el descanso anhelado ante la presencia de Mictlantecutli y Mictelcacíhuatl, el Señor y la Señora de la Muerte, los regidores del inframundo. Bien, un comentario así general sobre este título que hace relación a este lugar mitológico del mundo azteca. La pregunta que le hacemos a Roberto es la siguiente en relación a esto. Vemos en tu historia, desde el título, una carga de significado de origen mexica. En este sentido, ¿cómo te interesaste por estos temas, Roberto? ¿Y cuáles han sido tus lecturas o algunas de tus lecturas en relación al tema, a este tema? Mira, primordialmente, aquí nuevamente debo de tener una carga alta de honestidad. Hay unas frases de algunos escritores contemporáneos, de cómics inclusive, de películas, que toman licencias de las
de todo lo que es la cosmogonía de cualquier cultura, haciéndolo bajo la premisa de que la mitología pues mayormente viene de la cultura oral. La mayoría de la mitología es de boca en boca, hay poco escrito de ello. Al ser así, pues no hay versiones oficiales de nada. Hay algo escrito, pero de los antropólogos y de historiadores que luego pues van y lo plasman, ¿no? Pero las historias originarias pues vienen ahí de la cultura oral, que se iban pasando de boca en boca, de generación en generación. Y pues la historia pues va descomponiéndose, no hay versiones y otras versiones, y eso quiere decir que no hay una versión oficial. Bajo esa premisa pues tú puedes crear tu propia versión y puedes tomar elementos y crear tu propia cosmogonía, tu propia mitología. Entonces bajo este permiso creativo pues yo fui tomando esos elementos de la cultura mexica, porque respondiendo una de tus preguntas, justamente siempre me interesó muchísimo la historia mexicana, pero nunca me gustó cómo nos la contaban en la escuela. Siempre veía que se daba una importancia grandísima, que la tiene, a eventos pues contemporáneos, más o menos de hace 200 años, de la independencia para acá, que son una parte pues rica de nuestra historia, ¿no? Sin embargo, la parte de las culturas prehispánicas, pues era una embarradita en la primaria, otra embarradita en la secundaria, y si querías tú adentrarte un poco más, había muy poca literatura disponible, al menos para un alumno de la formación académica gubernamental. Así muy poquitos, y no sé ahorita, obviamente estudié la primaria ya hace algunos años, pero venían 3-4 hojas de la cultura mexica, 3-4 hojas de la olmeca, de la tolteca, de tal forma que uno de niño inclusive se imagina que crecieron juntas todas, que eran contemporáneos, y después te das cuenta que tenían cientos de años de diferencia, que la cultura olmeca era de 500 años antes que los aztecas, y que muchos ni siquiera se conocieron, que se heredaban inclusive templos, que decían, pues este templo abandonado, pues déjame que lo uso, y lo construyeron 500 años antes otros que ni siquiera conocieron. Eso es difícil que un niño, adolescente de primaria, secundaria, se dé cuenta de aquello, de una parte riquísima de nuestra cultura. Entonces la respuesta primordial sería, mi primer acercamiento, aunque muy limitado, fueron los libros de historia de primaria y secundaria. Después ya hay bastante literatura que puedes ir consultando. Actualmente, sirve que lo recomiendo, hay un autor mexicano muy bueno, que en Twitter lo encuentras como se me fue su nombre, de los nervios, ahorita que diga el título seguro me voy a acordar, pero su libro se llama Las Águilas de Tenochtitlán, de Tlatuani Cuauhtémoc. No es su nombre, es como su seudónimo, pero así, inclusive el libro así está autoreado con ese seudónimo. Que justo ahorita tiene una carga buenísima. Yo no conozco muchos, pero lo considero como uno de los divulgadores de la cultura mexica, azteca, más prolíferos de la actualidad. Y ahí describe muy bien a detalle las culturas, las guerras, por qué había conflictos, cómo era la relación social, patriarcal, cómo era la parte económica, y lo cuenta de una manera novelizada, tan bien contado que ni siquiera te das cuenta que estás aprendiendo historia. Entonces esa parte me gusta mucho de este autor, que les digo es contemporáneo, Tlatuani Cuauhtémoc, que se hace llamar él, en Twitter es donde yo lo conocí, y ya tiene su libro publicado, pero aún así con lo limitado que es que ya mencioné, hay mucha información de las culturas primigenias de aquí de México, y la que más se toca es la azteca, porque fue la que pues tuvo contacto con la conquista, ¿no? Fue la última que floreció, pero podemos ir hacia atrás con los mayas, con los toltecas, con los olmecas, que son culturas riquísimas. Aquí solamente tomo elementos prestados, con todo el respeto posible, de la cultura azteca, de la cosmogonía mexica, de sus deidades, de tal forma que los acomodo a modo en mi historia, usando esa libertad creativa que te comento, de que pues la mitología es cultura oral, y entonces no hay versiones oficiales, y esta es mi versión. Excelente. Es parte de lo que propone y nos permite la creación artística, en este caso la creación literaria, el tomar elementos y crear nuestros propios mundos. De alguna manera le damos sentido, tratamos de darle sentido a partir de una inquietud que surge en nosotros de la realidad,
y a partir también de nuestra propia capacidad, incluso de sentirnos incómodos con lo que nos transmiten, porque a veces queremos ver de manera diferente la realidad, y es ahí cuando entra esta parte creativa del ser humano, transformando las cosas desde su punto de vista. Muy bien, me gustaría hablar un poquito acerca del argumento de esta novela. El argumento es la historia de un joven llamado Leonel, que, bueno, él es un personaje adolescente, promedio, vive con su familia, estudia la preparatoria, según imaginé yo, secundaria preparatoria, tiene algunos problemas, sobre todo con su padre y con una de sus maestras. Tiene un amigo a quien confía sus experiencias y también parte de sus sueños, que poco a poco en la novela se van volviendo muy interesantes. Otra pregunta que le haríamos a Roberto es ¿cómo nació esta historia, Roberto, en ti? ¿A partir de qué surge la inquietud de escribir esta historia? Curiosamente, una vez ya partiendo de la parte que te comenté de que ya me sentí con libertad de poder crear algo, dije, ahora me siento más preparado. Ahora solo falta que llegue algo de inspiración, quiero saber de qué voy a escribir. Y justo me tomaba la computadora y me sentaba a ver que llegara la inspiración, ¿no? Pues no llegaba, obviamente no llegaba, decía, quiero escribir algo, una novela, un cuento, un algo, pero no tenía ninguna idea en la cabeza. Entonces, lo que te voy a contar es, mi esposa es testigo, no me dejará mentir, por eso la traje, que pues me frustré bastante, dejé de leer, inclusive dije que seguro lo que leo me contamina y no me deja crear lo propio. Después supe que fue un error, que no hay que dejar de leer, hay que seguirte cultivando y saber separar cuál es tu idea y cuál no, pero de todas formas vas a quedar influenciado por quien lees, eso es inevitable, creo yo. Sin embargo, sí puedes crear algo original con todo y que, pues, obviamente que te influencias por lo que ves, lo que lees, lo que vives, eso creo que es obvio, natural, no puedes desprenderte de lo que experimentas. Pues, siéndote franco, fue una pesadilla que tuve una pesadilla bastante loca, porque o sea, es el argumento del libro justamente, y pues esas pesadillas que son tan vívidas y tan impactantes que te despiertas. Desperté azorado en la madrugada, no sé qué hora era, y hay esos sueños, seguro les ha pasado, que lo recuerdas todo, o muchos detalles del sueño. Entonces desperté y dije, qué loco estuvo ese sueño. Fue pesadilla más bien porque me asusté, desperté asustado. Como quiera, intenté volver a conciliar el sueño, volví a conciliar el sueño y seguro dormí unos segundos. Los sueños funcionan de una manera muy extraña, pero seguí soñando lo mismo. Entonces volví a despertar porque pues, nuevamente me asusté y ya no pude conciliar el sueño. Dije, ok, creo que esto pues, está interesante. Entonces busqué una hoja, busqué una pluma y escribí todo lo que me acordaba. Salió como una cuartilla y media, por ahí la traigo. La mayor parte, un 20% es ilegible, no sé qué dice ahí, o sea, son garabatos, estaba medio dormido. Después que lo leí dije, está interesante esto. Ya tenía el cuerpo completo, tenía un planteamiento, una parte ya con algo de emoción, un éxtasis ahí de la historia, e inclusive un posible desenlace. Digo posible porque lo que escribí ahí luego lo fui modificando de tal forma que ese desenlace ya fue más bien creado. Entonces, pero el cuerpo en sí de la historia tiene esencia en ese sueño. Obviamente que luego lo construí mucho más, y fregando elementos, que justo es cuando me topo con la necesidad de agregarle elementos mitológicos. Porque al inicio la historia completa ya la tenía. Es decir, hice un bosquejo completo de unas 3 cuartillas y tenía el argumento completo. Va a pasar esto, va a pasar esto, va a pasar aquello. Desconozco si así funcionan los escritores de verdad, ¿no? Yo así dije, voy a hacer un mapa. Mi mente ingenieril dijo, necesito hacer un boceto, necesito tener unas bases para luego crear mi proyecto, ¿no? Así que mi estructura mental pues funciona así. Entonces hice un boceto completo, dije, me gusta, vamos a meterle personajes, vamos a meterle elementos, vamos a meterle más cosas. Y pues en un inicio, pues mi borrador, de hecho, no dejará mentir, los personajes le empecé a inventar nombres, ¿no? Este se va a llamar así, se va a llamar así, y va a tener esto. Y si te recordarás ahora que lo leíste, son bastantes personajes imaginarios, bastantes, muchos no me acuerdo, son más de 30. Y iba en el cuarto y se me acabó la imaginación. Y se me acabó la forma de nombrarlo de manera
pues atractiva, bonita. Dije, no, esto no, me frustró, de nuevo me frustró, dije, no está avanzando y necesito crear, tampoco puedo poner nombres de personas, son seres imaginarios, hasta aquí no eran mitológicos, eran imaginarios. Al final es una mitología pero mía. Fue donde volví a toparme por accidente, creo, con un divulgador que sigo también de la cultura mexica, y recordé libros, películas, cómics que explotan muchísimo las culturas y la mitología griega, romana, nórdica inclusive. Marvel explota muchísimo la mitología nórdica, tomándose permisos enormes de cómo usar a Thor, a Odín. Y dije, híjole, la tengo bien fácil, voy a hacer lo mismo que ellos, pero usando una mitología propia, la nuestra, la mexica. Entonces volví a documentarme de deidades, de personajes, de palabras en náhuatl, de significados, y obviamente que puse pausa a la escritura, ¿no? Para documentarme y ver qué elementos podía usar, ¿no? Necesito un personaje imaginario que hacía así, ok, entonces buscaba una deidad que tuviera eso. Ya la encontré, la uso. Entonces traté de ser respetuoso al usar a personajes como a Mictlantecutli mismo, a Tlaloc, al dios Tlaloc, que trato de usarlos poco, porque al ser deidades no quise abusar tampoco de usar nombres grandes, ¿no? Que todos ubiquen. Quise usar más bien elementos más pequeñitos para poderme dar más licencias sin sentirme tan culpable, ¿no? Para no poner que no, llegó Tlaloc volando. Pues sí, eso sería como algo muy cómic, ¿no? Tampoco yo quería hacer algo, si bien sí tomé la idea de por allá, no puedo negarlo, sí quise hacer algo muy respetuoso de nuestra cultura y de la cosmogonía mexica, pero pues por lo mismo usé poco deidades primordiales, deidades grandes, las uso poco, y otras deidades más pequeñas o palabras en náhuatl que son con significancia más limitada. Fue donde fui tomando prestados estos elementos que me resolvieron la vida, porque si ya el plano imaginario, que era obligatorio, es mitad y mitad el libro, pues ya lo resolví de manera más fácil porque había donde consultar, ¿no? De dónde tomar prestados elementos, y a la vez le dio identidad mexicana a mi cuento. Muy interesante. Muy interesante el proceso de la creación que va llevando Roberto. Por ahí a mí me llamó la atención en la lectura la estructura, este intercambio que va haciendo Roberto de la vida real mezclada con el sueño. Un capítulo, la vida real, y al siguiente ya está el personaje en el sueño, y va utilizando esta estructura de contrapunto, que es un marco, que es la vida real del personaje, al cual le va agregando historias o subhistorias, pero desde el punto de vista del sueño, este mundo onírico en el que se permite todo. A fin de cuentas estamos no en un mundo lógico, sino en un mundo que carece de la lógica de las leyes naturales. Esto me pareció muy interesante. Mencionabas por ahí, Roberto, los personajes, algunos que aparecen. Obviamente el protagonista es un joven, este joven Leonel, que es en quien se desenvuelve todo este mundo dentro del estado de sueño que va teniendo a lo largo de los días. En la vida diurna es un joven como cualquier otro, tiene los problemas que enfrenta cualquier joven, pero en el estado del sueño es donde realmente ocurre la magia y ocurre el ingreso de una gran cantidad de seres. Por ahí lo mencionaba él, que la mayoría de ellos proceden de la cultura y de la leyenda mexica. Bien, otra pregunta a los personajes, algunos de ellos incluso, sí mencionas que muchos son de la cultura azteca, pero hay algunos incluso que a mí me parecieron sacados del cine. Dime si estoy equivocado o es... Igual y sí, me preguntan en particular y pues como te dije al principio, pues estamos influenciados y capaz que por ahí me robé uno que otro elemento del cine, que me gusta mucho el cine, dicho sea de paso. Entonces, por supuesto, a ver, ¿qué personajes? Fíjate, al inicio, cuando tiene el primer sueño el personaje, cuando se encuentra en el Coliseo, por ahí él está rodeado de seres bastante grotescos. Algunos de ellos me hicieron o me trajeron a la mente personajes de, por ejemplo, la Guerra de las Galaxias o Marvel, posiblemente, no sé. Posiblemente, conscientemente no fue así, pero pues soy gran fanático de la Guerra de las Galaxias. Me agarro mis sábados de ver las
las 9 películas al hilo, mi esposa encantada de acompañarme a verlos, no es cierto. Entonces, pues seguramente, porque también, pues, Las Guerras de las Galaxias no deja de ser un western, es una historia de western, de buenos contra malos, nada más que en el espacio, y tiene muchos personajes imaginarios, de hecho, la mayoría son pocos humanos que salen ahí. Pues, seguramente que estoy influenciado por la parte descriptiva de los personajes imaginarios. Pues sí, seguramente por ahí mi parte creativa se ve influenciada por lo que ahí. Conscientemente no lo fue, pero pues no puedo negar que si te recordó a ello, sí refleja que te confieso que soy fanático de Star Wars. Entonces, sí. Seguro por ahí hay algo. Y yo siento que es válido. Bueno, dentro de la literatura, si tomamos, por ejemplo, un personaje como el Quijote de la Mancha, él en su mundo, en su tiempo, en su contexto, él se ve o trae a su literatura personajes que en su época también son parte de una tradición de literatura fantástica, como por ejemplo toda esta literatura de la caballería. Y es válido, él la trae a su propia literatura y recrea o crea un mundo nuevo a partir de estos elementos. Se vale de ellos, pero va creando al mismo tiempo su propio mundo. Yo creo que la literatura se da esas licencias y es válido. Yo también, me puse a investigar un poco sobre, a la vez que hacía tu lectura, este tipo de género de literatura fantástica, y me parece, por algunos elementos que fui identificando, que puede caber muy bien dentro de este tipo de literatura. En la literatura fantástica, algunas de sus características mencionan que la obra crea mundos y personajes del mundo fantástico y los mezcla. Esa puede ser una característica, y creo que tu novela, si bien parte de lo real, al entrar en el mundo de los sueños, introduce toda esta fantasía de lugares, de personajes, de situaciones y demás. Otra característica es el uso de la hipérbole, esta figura retórica que consiste en exagerar las cosas. Obviamente, cuando el personaje entra a sus sueños, tiene toda esta capacidad, incluso en algún momento logra lanzar rayos porque tiene cierto poder o se le da cierto poder. Otra característica es la intromisión del elemento insólito, que también, dice por aquí, puede dar lugar a lo absurdo. Partimos de que el personaje está dentro de lo real, dentro de lo que podemos considerar, dentro de las leyes naturales, y de buenas a primeras en el mundo de los sueños, pues todo lo que sucede nos lleva a este mundo de lo insólito, ¿no? Incluso el mismo personaje en algún momento cae al sueño, pero cae volando. Y eso me pareció también parte de estas características. Y otra cosa es el cambio que puede darse. El cambio, en este caso, me parece que sucede con el personaje que va transformando su vida a partir de los sueños que va teniendo, y estos sueños poco a poco van influyendo también en su propia vida. Hasta, no quiero contar mucho, pero sí tiene mucha influencia en el personaje, de tal manera que le traen problemas y demás. Así es. Yo la pregunta que te hago, Roberto, ¿eras consciente a la hora de redactar esta historia de que estabas trabajando el género fantástico? Completamente no. No, aunque fui consciente una vez que la terminé. No, como te conté, si bien tenía toda la intención, pues el argumento en sí nació casi de manera, si no incidentalmente, porque fue mi imaginación y mis ganas de crear algo la que trajo ese sueño. Seguramente así funciona eso, pero pues por supuesto que no tenía idea de que iba a caer en ese género de entrada, porque ya te lo he dicho varias veces, pues no tengo la formación, ¿no? Como para detectar yo cuál es el corte literario, de qué tipo, y por lo que te comenté más al inicio, que yo disfruto de cualquier tipo de lectura, de lectura fantástica, de una novela policíaca, de un cuento histórico, de libros de historia real o de historia novelizada. En realidad entiendo que puedo identificar
más o menos un corte, Ujú. ya que voy leyendo la historia, pero de tal forma que yo diga, voy a crear esto, al menos en el momento que estaba creando esa, no. Una vez que la terminé, que empecé a revisarla, la ortografía, el argumento, el orden, y que la leí pues unas, no sé cuántas veces, pero la leí, Sí, claro. empecé yo a imaginar, ok, ¿dónde cae? ¿Dónde cae? ¿En qué cancha cae? Y pues entre más la leía, más me recordaba libros como de Harry Potter, como Claro. Narnia, como El Señor de los Anillos. Ujú. Entonces dije, ok, guardando las proporciones, obviamente, estoy hablando de bestsellers de nivel internacional, pero el corte, como yo fui creando la historia, pues me recordaban este tipo de obras. Dije, ok, entonces puede caer en la historia fantástica. Eso fue lo que me hizo concluir. Ujú. Pero una vez que la terminé, la leí varias veces. Dije, ok, creo que hice una novela fantástica. Pero hasta ahí, Ujú. o sea, yo no era consciente de que estaba creando algo así per se. Sí, no, y mencionando estas características, yo las aplico en tu novela como una cualidad que podemos encontrar dentro de esta novela, del Mictlán de los Sueños. No es fácil trabajarlo, no es fácil darle verosimilitud a la novela, y creo que en un momento tus historias, por el hecho de que guardan este elemento de real del personaje, de un personaje joven que tiene problemas con su padre, que va a la escuela y tiene problemas como cualquier otro joven con sus maestros, que convive con sus amigos, juega fútbol en la cancha cercana a la casa, en la tierra. O sea, estos elementos reales los combinas muy bien con la otra parte, que es el sueño. Por eso digo que en tu novela son algunos elementos que son cualidades que manejas muy bien en tu literatura. Bueno, también sabemos que las horas de trabajo que se llevan son muchas en la creación, en este caso, de una novela. Y para que la novela cumpla su ciclo de creación, pues hace falta esa otra parte, que es la publicación del libro. Y en este sentido, me gustaría preguntarte cómo fue ese proceso para editar el libro. ¿Cómo te acercaste a la editorial? ¿Qué te dijeron? ¿Qué problemas enfrentaste? Porque, bueno, uno escribe su historia y la tiene ya ahí guardada, pero falta esa otra parte de hacérsela llegar al público lector para que cumpla su cometido. Entonces, ¿cómo fue ese proceso en tu caso? Pues bueno, de hecho, pues viene la parte triste de esta parte creativa. Pues en realidad no he logrado algún apoyo editorial para este libro en particular. Bueno, para ninguno. No sé si te comenté que lo escribí a mano. Yo sentía que no me fluían las ideas al escribirlo o teclearlo en la computadora, en hoja de Word. Y después tomaba la pluma y el papel, como cuando hice aquel bosquejo, y sentía que fluía más. Entonces dije, pues lo voy a seguir por aquí, y luego lo paso a Word, ¿no? a un formato digital. Pues ahí lo terminé así a mano. Uh-huh. Después, pues mi esposa y yo nos dimos a la tarea de pasarlo a Word, y sirvió un poco de edición, inclusive de corrección. Una amiga también que disfruta mucho de la lectura, que tampoco tiene formación, pero es muy conocedora de los cortes literarios, me ayudó también a hacer ciertas correcciones de errores de sintaxis, contradicciones ligeras, ¿no? Que acá dices que era rojo y luego gente dices que es verde. Ese tipo de detallitos que te pueden hacer que si bien no te pierden de la historia, si te dicen, ok, ¿crees que ese no era rojo? ¿O que no era alto y ahora salió chaparro? Que no tuviera ese tipo de inconsistencias. Me imagino que así funciona un corte editorial. Y de nuevo, me imagino, porque me fui topando con ello cada vez que la leía y la volví a leer, y cuando también me ayudaron a hacer las correcciones, mi esposa inclusive me ayudó a encontrar algunos errores ortográficos o de sintaxis. Me decía, oye, ¿pero qué en este ya se había ido? ¿Por qué está de nuevo acá? Ah, caray, sí es cierto. Porque te vas perdiendo, ¿no? No te acuerdas, son tantos personajes que no te acuerdas dónde lo dejaste, ¿no? Y cuando lo retomas, lo pones en un lugar donde no estaba. Y ese tipo de detalles, pues fuimos corrigiendo y lo completamos. Me bajé unos tutoriales de cómo usar Word para editar, de manera que quede compaginado para que quede como libro. Me bajé tutoriales, estuve viendo tutoriales en YouTube de cómo ordenar, de cómo compaginar, de cómo hacer el encabezado, todo aquello, porque tampoco soy experto en Word, estoy dicho de paso, y lo completamos.
y lo que hice fue que lo mandé a imprimir de manera independiente a una imprenta que justo se anuncia como imprenta para pequeños escritores que van iniciando, y así es como he estado imprimiendo estos tomos que tienes en tus manos y los que he logrado imprimir y vender de manera independiente. Así es como los he estado pues produciendo. La verdad, modestia aparte, estoy muy orgulloso de que pues sí se ve como un libro de verdad. O sea, no, es un libro de verdad. Pareciera que nada lo editó alguien que sabe. Entonces, no, la edición la hicimos pues ahora sí que hecho en casa en Word, y el empastado, todo lo demás pues es con ayuda de amigos. Los dibujos por ahí me los hizo un buen amigo, igual que la portada. Pues así es todo, así que todo hecho local. Sí he intentado, sí hice algunos intentos por inscribirme en concursos literarios, por inscribirme en concursos que lanzan algunas editoriales, pero me topé con una pared muy difícil de brincar. No la he podido brincar hasta hoy en día, de que por regular me pedían mi currículum. Dicen, no, pues mándame tu currículum, obras publicadas previamente, cuál es tu formación literaria. Y pues una vez me dijeron, es que tienes que mandar un currículum, si no, no entras al concurso. Pues yo mandé mi currículum de ingeniero, ¿no? Desde ahí vieron, estoy seguro que ni lo leyeron. Dijeron, aquí es una obra literaria, el señor es ingeniero, por favor. Estoy seguro que ni la leyeron, ¿no? Porque ni siquiera un acuse de recibo. Acuse de recibo ni nada. Entonces, pues ahí estamos batallando un poquito con este mundo, que tal vez sea más fácil de lo que yo pienso, pero pues soy neófito, no conozco cómo funcionan estos mundos y por eso estoy tocando puertas. Logré contactar a Hugo, y es el primer contacto más formal que tengo de poner mi obra ante los ojos de más público, ¿no? Pues mis allegados, mis amigos, compañeros de trabajo, pues ya me han dado la confianza de leerlo. He recibido buenas críticas, pero pues hasta ahorita es de pura gente que conozco, ¿no? Creo que es la primera persona que no conocía yo previamente que ha leído mi libro. Excelente. Espero que de ahora en adelante pues sean muchos más, ¿no? Y que me conozcan por la obra y que no la lean porque me conocían. Sí, y de todos modos hacemos la invitación en general al público para que se acerque a Roberto. No sé, Roberto, ¿dónde puede conseguir el público tu libro? Pues actualmente solo lo tengo yo, digo, está en mi página de Facebook, va a aparecer acá, voy a pedir permiso de que aparezca en la publicación aquí en esta transmisión. Y también pues, voy a pedir apoyos, si se pueden dejar algunos tomos en la Casa de la Cultura, que puedan ser vendidos ahí, qué sé yo. Y para seguir tocando puertas, ¿no? Mi sueño es lograr un apoyo editorial para que llegue a las librerías, ahora sí que a la exposición que sea posible, ¿no? Sobre todo porque te comentaba antes de que empezamos la entrevista que tengo 2 más en puerta. Ya estamos en la edición de una novela mucho más ambiciosa, mucho más grande, que es de ciencia ficción, que ya está terminada, ya solo estamos en la etapa de edición, y estoy trabajando en una secuela que parte del final que tiene esta entrega. Estoy trabajando en una secuela que yo pretendo que esté terminada para este año. Excelente. Hay mucho trabajo en el campo literario, independientemente del campo profesional que tú tienes. Me parece muy interesante el hecho de que sigas y que te haya despertado este gusto por la literatura y sigas adelante con ello, cultivándola y sacando nuevos productos. Bueno, pues no nos queda más que invitar al público a que busque el libro, lo lea, se emocione, lo comente, le haga comentarios a Roberto sobre él, y que en general el público consuma lo que se está haciendo, lo que se está creando en nuestro municipio. Yo creo que es el mejor apoyo que puede tener el artista local con su obra. Primero, que se conozca en el medio en el que fue creado, y posiblemente que se promueva en otros espacios. Bueno, pues agradecemos a la Dirección de Cultura, a Hugo Acosta aquí presente, a todo el personal que hizo posible esta charla, esta presentación del libro El Mictlán de los Sueños. No sé si Roberto quisiera agregar alguna cosa más. Pues no, agradecerles la oportunidad del foro, el espacio, a Hugo Acosta principalmente, que me dio la oportunidad de participar en este programa, que repito, yo cada año lo sigo. Este año nos tocó de una manera muy diferente, ¿no? Diferente como estamos acostumbrados a convivir con este tipo de eventos, pero bueno, me da gusto que no por eso se ha dejado de dar apertura a algo tan importante y tan vital como es la cultura en todos los sentidos, no solo la escrita, sino pues todas las demás expresiones culturales, que somos un representativo del Estado nacional, inclusive internacional, por qué no decirlo.
Entonces nada, de nuevo agradecer la oportunidad de apertura y pues invitar a los laguenses y al público en general que pues busquen voy a estar publicando cómo es que pueden adquirir el libro, voy a estar teniendo oportunidad de colocarlo en los foros donde haya pues, tianguis de artesanías, etcétera, aquí mismo en Lagos, para que esté al alcance. Y si pues con algo de fortuna y tocando las puertas suficientes se logra un apoyo editorial, pues también estaremos publicando si puede llegar a las librerías de manera pronta. Esperemos que así sea. Pues muchas gracias. Felicidades, Roberto, gracias. Y pues nos despedimos. Gracias. Gracias.